las figuras de Santiago, una en el periodo de la fundación y otra la que tiene que ver con la iconografía tradicional de los topónimos de Santiago, con Santiago de Compostela. Bueno, yo creo que cada lugar tiene una historia muy particular. En el caso de Querétaro, pues tenemos a Santiago Apóstol como el santo patrón de la ciudad, a partir del mito fundacional, el 25 de julio de 1521, me parece, había que checar bien con exactitud, en donde se hace el mito fundacional, ¿no? En donde aparece Santiago Apóstol en una luz muy grande. Los historiadores, a partir de códices, nos dicen que tiene que ver con un eclipse que se da en ese momento y en donde hay una alianza entre españoles que vienen a la conquista y unos grupos indígenas para dominar a otros grupos indígenas. Entonces, esa es la representación de Santiago Apóstol, que acompaña al conquistador para dominar la guerra de los indígenas por el territorio. Ahí es en donde se hace el mito fundacional, en donde sale la figura de Santiago Apóstol a caballo y donde se rinden los indígenas para adorar esta aparición. Y esta iconografía, esta imagen de Santiago el Mayor, es la que vemos en muchos lugares en Querétaro. Aquí tenemos un vitral en la antigua presidencia municipal, tenemos a Santiago en el medallón que está en el templo de San Francisco, que era el convento grande de San Francisco. De hecho, a este convento, como los franciscanos fueron la orden que más control tuvo sobre la vida económica y espiritual de esta región, en algunos momentos fue la catedral, fue sede de la catedral. Bueno, hay muchas otras historias de por medio. Hay un conflicto grande con el Santo Evangelio en México, la disputa de Querétaro con Michoacán y con el Santo Oficio hace que también tengamos problemas con la sede de nuestra catedral. Por un lado. Por otro lado, teníamos un cabildo indígena y un cabildo español muy fuerte. Aquí no tenemos la tradicional traza urbana que tenemos en la mayoría de las ciudades coloniales que se fueron creando. Aquí tenemos la plaza de arriba, que es esta, la plaza de armas, porque esto es en donde está Palacio de Gobierno, y la plaza de abajo en donde está el convento franciscano. Aquí tenemos dos plazas, tenemos Palacio de Gobierno por un lado y tenemos el Convento Grande de San Francisco abajo. Una obedece al Cabildo español, otra al Cabildo indígena. Por eso no tenemos, como lo que se ve en casi todos los lugares de las ciudades coloniales, ni su traza urbana tradicional. Entonces tú te vas a encontrar imágenes de Santiago Apóstol, el Mayor, en varios lugares, en San Francisco, ahorita recuerdo el vitral que está en la antigua presidencia, y en el Museo Regional tenemos imágenes de Santiago. En la calle, el Santiago Peregrino, que está en un triángulo. Hermoso, tienes razón, camino hacia la cruz. Y la estatua al final de Arcos. Sí, ¿verdad? Ahí también tenemos. Todas estas son imágenes que se fueron acuñando, pues porque la fundación de la ciudad obedece a este santo patrón, y a lo largo de todos los aniversarios pues se fueron creando estas imágenes y se fueron colocando en distintas partes de la ciudad por ser Santiago de Querétaro. ¿Cuál es la función en concreto de lo que tú haces y qué tipo de patrimonios conservan, cómo lo hacen, cómo determinan rutas, qué muros, qué historias tienen para compartir?
No, bueno, el Instituto de Antropología yo creo que es una institución de las más importantes en nuestro país en materia de conservación de patrimonio, porque tenemos dentro de nuestras funciones y obligaciones y investigar, conservar y difundir el patrimonio. Pero te estoy hablando de patrimonio edificado, todos los monumentos históricos que en el estado de Querétaro tenemos más de 5,000. Tenemos todos los sitios arqueológicos que en el estado de Querétaro abiertos al público tenemos 4, pero datos de que tenemos hay miles. No podemos hacer una recuperación y poner al público todos nuestros sitios arqueológicos porque no hay recursos, como en todas partes del mundo, ¿no? En España, donde le escarbes vas a encontrar restos prerrománicos, ¿no? Así igual sí. Aquí, donde tú pongas, hay restos prehispánicos. Entonces, eso también hace el instituto, la parte paleontológica, la parte histórica, a partir de documentos. Entonces, pues claro que tenemos documentado en el estado de Querétaro y bueno, toda la República, porque el INE es una institución nacional, pero lo que a mí me compete es el estado de Querétaro, por ejemplo, la ruta del Camino Real de Tierra Adentro, que va muy de la mano de todo este proceso de conquista, de evangelización y de presencias de santos patrones, porque Santiago lo tenemos en la ciudad y lo tenemos en el interior del estado. Santiago Mezquititlán, o sea, tenemos Santiagos por todo el estado, no solamente en la capital, que también es el ícono que nos representa. Y en el INE hacemos toda esta investigación, no solo del patrimonio que le llaman material, sino hasta del inmaterial. A mí algo que me sorprende mucho es que hay cosas que tú ves como materiales que tiene que ver, por decirte, un centro histórico, pero también tiene que ver con una gastronomía, también tiene que ver con una música, también tiene que ver con un baile, y las cosas tienen que ver en conjunto. No puedes pensar en la Huasteca sin pensar en el medio ambiente, el baile, la comida, la improvisación, la poesía, va todo junto. No es el patrimonio de la tradición escrita, ni el patrimonio de la gastronomía, es el patrimonio integral, porque eso es lo que somos los seres humanos. Somos naturaleza, cultura y muchos factores que determinan nuestra historia, ¿no? Entonces, en el Instituto de Antropología tenemos todas estas investigaciones que podemos asesorar, apoyar, cuidar, acompañar todos los itinerarios culturales que se puedan desarrollar para provocar no solamente el conocimiento, sino la conservación y el disfrute del patrimonio. Yo creo que siempre va de la mano la cultura con el conocimiento y el disfrute. Eso lo tenemos en los museos. Los museos hemos tenido varios momentos, labores diferentes, ¿no? Yo cuando empecé en el mundo de los museos hace más de 40 años, nuestra labor era apoyar la educación básica. Y después de 25 años, nuestra labor era provocar un pensamiento crítico. Y después de otros 10 años, nuestra labor era generar un momento de disfrute intelectual. Entonces, el papel de los museos ha ido cambiando conforme han ido pasando los años. Igual, el conocimiento que en el INA tenemos puede servir para la conservación, para el conocimiento, para el disfrute y para el desarrollo económico a través del turismo cultural. Que por un lado, nuestros historiadores y nuestros investigadores tienen miles de años estudiando lo que quieras, los restos arqueológicos, los restos paleontológicos, los documentos históricos. ¿Y para qué quieres tener tanto conocimiento si no es para transmitirlo o para dárselo a quienes lo producen, a las comunidades que lo producen? Entonces, ahí sí creo que nosotros somos una institución que podemos acompañar para el desarrollo de caminos, de rutas, de discursos que nos ayuden a difundir nuestro patrimonio. ¿Sería viable en base a todo lo que ustedes tienen ahí generar una ruta de Santiago? Sí, claro. Lo han intentado muchas veces.
Yo creo que la parte documental nosotros en el INA la tenemos muy bien. Yo no soy especialista en Santiago, pero en el INA tenemos historiadores que te pueden dar datos mucho más específicos, porque ahorita sí de pronto estoy pensando en varios municipios en donde tenemos la advocación de Santiago. Ahí podemos generar una ruta, ¿no? O si te digo el camino de la peregrinación, ahí podemos generar otra ruta. Hay rutas de fe, hay rutas de caminantes, hay rutas de gastronómicas, Claro. ¿no? Por otro lado, tenemos muchos antecedentes prehispánicos que también nos dan cuenta del caminar del hombre en el territorio queretano. Podemos armar otra ruta. También tenemos mucha investigación gastronómica y todas estas distintas Quehaceres humanos. y valores patrimoniales los vemos de manera interdisciplinaria con una cierta facilidad, porque de verdad que en Querétaro, y yo lo digo con muchísimo orgullo, tenemos muchísima confianza entre los niveles de gobierno y entre los especialistas. No importa si eres del Estado o eres de la Federación, que a veces eso dificulta atravesar el conocimiento entre historiadores, arqueólogos, arquitectos, artistas, ¿no? Para nosotros eso tiene sentido solo si las comunidades lo recuperan. Es para que la gente valore y cuide su patrimonio. Para nosotros, ¿de qué nos sirve saber tanto si no lo transmitimos?